So we convert our resistor to ohms and our capacitor value to farads, and we see that 10,000 ohms multiplied by 0.0001 farads equals 1. So in this example, the time constant is equal to 1 second. Therefore, 5 of these is 5 seconds, meaning it takes 5 seconds for the capacitor to fully charge to 9 volts. If the resistor was just 1000 ohms, the time constant would be 0.1 seconds. So it would take 0.5 seconds to reach 9 volts. If the capacitor was 1000 microfarads, it would take 50 seconds in total. Coming back to our original circuit, we can therefore calculate the voltage level at each time constant. At point 1, the voltage is always 63.2%. Point 2 is 86.5%. Point 3 is 95%. Point 4 is 98.2%. And point 5 is 99.3%. So the voltage will never actually reach 100%. That's also why we stop at just 5 points. So in this example, after 1 second, the capacitor voltage is 5.68 volts. After 2 seconds, it's 7.78 volts. After 3 seconds, it's 8.55 volts. After 4 seconds, it's 8.83 volts. And after 5 seconds, it's 8.94 volts. If you needed a more precise answer, we could also calculate each point like this. Remember, because this is in series, the current of the circuit decreases while the voltage of the capacitor increases. Once at full voltage, no current will flow in the circuit. If the resistor was a lamp, it would therefore instantly reach full brightness when the switch was closed, but then becomes dimmer as the capacitor reaches full voltage. When we provide a path for the capacitor to discharge, the electrons will leave the capacitor and the voltage of the capacitor reduces. It doesn't discharge instantly, but follows an exponential curve. We split this curve into 6 segments, but again, we're only interested in the first 5. At point 1, the voltage is always 36.8%. Point 2 will be 13.5%. Point 3 will be 5%. Point 4 will be 1.8%. And point 5 will be 0.7%. For example, if we had a 9-volt battery, a lamp with a resistance of 500 ohms, and a 2000 microfarad capacitor, our time constant would be 500 ohms multiplied by 0.002 farads, which is 1 second. So at the very moment the battery is disconnected, the capacitor will be at 9 volts. And as it's powering the circuit, the lamp will also experience 9 volts. After one time constant, in this case 1 second, the voltage will be 36.8%, which is 3.312 volts. At 2 seconds, it's 1.215 volts. At 3 seconds, it's 0.45 volts. At 4 seconds, it's 0.162 volts. And at 5 seconds, it's 0.063 volts. So the lamp will be illuminated for just under 3 seconds. Obviously, this will become dimmer towards the end of the 3 seconds. Okay, check out one of the videos on screen now to continue learning electronics engineering, as this is the end of this video. Don't forget to follow us on Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, and of course, theengineeringmindset.com. Bien, no entendimos nada, ¿cierto? Complicado. Profe, los subtítulos estaba un poquito rápido, pues, pero ahí más o menos. Antonia, no, en la presentación está este video y pueden volverlo a ver. La idea es ir aprendiendo un poquito de qué es esto de los capacitores y por qué son importantes y todo lo demás. Entonces ahí en la presentación, ¿qué hay, Simón? Una pregunta. Pues cuando estaban explicando lo de
la descarga y carga de los capacitores tiene que ser, siempre son al mismo tiempo, o sea, perdón, la descarga siempre dura al mismo tiempo que la carga. No, no necesariamente, no necesariamente. Eso depende del tipo de capacitor, depende de si tenés conectada una resistencia, del tipo de resistencia. Lo que pasa es que las curvas son unas curvas muy curiosas que son exponenciales, ¿cierto? Entonces, es una exponencial positiva cuando el voltaje aumenta y una negativa cuando la corriente se está gastando a través, por ejemplo, de una resistencia que puede ser simplemente una bombilla. Entonces, eso lo vamos a ver un poco más, vamos a hacer la deducción completa de eso y vamos a mirar por qué son las ecuaciones así, ¿cierto? Incluso las fórmulas que hay ahí, pues a mí no me gustan mucho porque son fórmulas como las que le enseñan a uno en bachillerato, que uno no es capaz de entender por qué es que está ocurriendo el fenómeno, ¿cierto? En las universidades nuestras la idea es explicar por qué carajos es que el fenómeno ocurre o qué es lo que pasa durante el fenómeno. Listo. Eso es lo que se quiere. Entonces no te preocupes, Simón, vamos a ver eso con calma. Listo. Aquí están los 4 videos. Uno de ellos, creo que el tercero fue ese que les presenté. La idea es que los vayan observando con mucha calma. Vimos que esto es una configuración de 2 cargas, que en la mitad vamos a tener aislantes porque los electrones no pasan de un lado al otro. Listo. En la clase pasada también encontramos esta relación que en realidad es una relación, es una relación experimental, ¿cierto? De que la carga es C por delta de B. Eso nos da una curva. Si ustedes observan, eso es una curva que pasa por 0, ¿cierto? O sea, esto es una, perdón, curva, yo estoy loco. Esto es una línea recta, ¿cierto? O sea, si toman Y igual a M por X, entonces ustedes ya saben cuál es M y cuál es X. Espérense, muchachos, yo me tomo una foto aquí de una cosa que necesito tener clara para, para el trabajo que voy haciendo en computación cuántica. Bien, entonces, ya saben aquí, Y igual a mx más b, entonces si ustedes ponen la carga Q aquí, ¿cierto? Y ponen B aquí, o delta de B, ¿cierto? Delta de B, entonces ustedes van a poder encontrar el valor de la capacitancia como la pendiente de esta curva, ¿sí? De esta recta. Hoy estoy con curvas. Entonces, bueno, la recta pasa por 0. Listo, esto pasa por 0. Así, este está mejor. Y entonces, M es igual a la capacitancia. Por eso es que se llega a este resultado y se dice que, pues, esta es la relación que nos interesa o que muestra cómo es la relación entre carga, capacitancia y voltaje en ese dispositivo. Espero que lo hayan entendido. También vimos que hay capacitores polares y no polares. Los polares es porque toda esta parte positiva vas a tenerla que conectar a la parte positiva de la batería. ¿Listo? A la parte positiva de la batería. Y esta parte negativa la tienes que conectar a la parte negativa de la batería porque si no estallas el capacitor y eso es una explosión bastante fuerte la que uno puede hacer cuando tiene esto así. Bueno, calculamos la capacitancia en un capacitor de placas paralelas, lo hicimos usando la ley de Gauss, no voy a repasar eso, hicimos en detalle este cálculo la clase pasada. Y vimos que para un capacitor de placas paralelas la capacitancia depende de la permitividad eléctrica del vacío, el área de las placas y la distancia de separación de las placas. Entonces esta capacitancia no es más que un factor, ¿cierto? Factor geométrico, ¿cierto? O sea, en realidad toda la capacitancia depende de la geometría
que uno tenga en el sistema, es un factor geométrico. Depende de cómo construyas el capacitor, lo que pongas dentro del capacitor, etcétera, etcétera. Ustedes me preguntarán, profe, históricamente, ¿para qué se inventaron estos capacitores o para qué han servido? Entonces, imagínense un avión, voy a intentar dibujar un avión, yo soy muy malo dibujando cualquier cosa, ¿cierto? Un avión, estoy en la Segunda Guerra Mundial y ese avión viene cargado de bombas. Listo. Y aquí yo tengo una antena, ¿cierto? Ubicada, puede ser en un barco, puede ser en tierra, puede ser en cualquier lado. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que, mejor dicho, yo no puedo esperar a que el bendito avión sea visible a mis ojos, porque si espero que sea visible a mis ojos, cuando yo me dé cuenta, el avión ya me ha descargado las bombas en la ciudad o en el sitio donde estoy, ¿cierto? Entonces, el problema a resolver era el siguiente, era ¿cómo carajos si tengo un radar que es capaz de mirar toda la variación electromagnética en un área grande? ¿Cómo carajos soy capaz de filtrar esta señal y de saber que las ondas que vienen de este señor, las ondas que llegan de este señor, realmente son las de un avión específico, que no es un avión mío ni es un avión aliado, sino que es un avión del enemigo? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, el primer uso de los capacitores fue hacer lo siguiente. Fue un uso militar. Fue, bueno, tengo múltiples ondas llegando de múltiples cuerpos, ¿cierto? 10 aviones, y tengo que filtrar cuál es la señal que realmente me está diciendo que este señor es el avión que viene a bombardearme. ¿Estamos? Entonces, la forma de hacer eso es que se ponen capacitores que se usan como filtros, que pueden ser filtros de distintos tipos, pasa bajo, pasa alto, pasa banda, y el concepto de filtros es un concepto muy, muy importante en señales, ¿cierto? El primer uso de los capacitores fue como filtros análogos, o sea, se hacían unos circuitos análogos. Análogo significa que no es electrónica que hable 0 y 1, sino que es electrónica que maneja señales en un rango diferente al rango digital, ¿cierto? Entonces, estos filtros análogos fueron el primer uso de toda la electrónica basada en capacitores. Ahora imagínense los submarinos. Todavía se sigue usando todo el filtrado basado en capacitores para poder detectar un submarino enemigo. Incluso el espionaje lo que hace es tratar de detectar cuál es la onda específica que emite un motor en el mar para saber si es un submarino aliado, si es de los que construye, por ejemplo, la OTAN, o si es un submarino de los que construye China o construye Rusia. Listo. Ustedes me dirán, profe, pero eso ¿por qué se desarrolló así? Piensen en que están en la Segunda Guerra Mundial, piensen que tienen 65 millones de personas que murieron en esa Segunda Guerra Mundial y piensen que a partir de ahí se desarrolló la Guerra Fría y que entonces en la Guerra Fría se desarrolló toda la tecnología para evitar que invadieran países que eran de un tipo o eran de otro. Entonces los capacitores son un elemento importante dentro de lo que es el análisis de las señales, el filtrado de señales y en todos
en todos los arreglos industriales que uno tiene, producción de cerveza, producción de telas, producción de infinidad de elementos, siempre va a tener capacitores. Todos los cargadores de ustedes, todos tienen capacitores. ¿Por qué? Porque hay que convertir un voltaje que le entrega la compañía a usted, que es un voltaje de corriente alterna, que se llama voltaje AC. Y ese voltaje AC debemos convertirlo a un voltaje de corriente directa, DC, ¿cierto? DC. Entonces, para hacer una conversión de AC a DC, hay un circuito que se llama el circuito rectificador. Y los rectificadores son de media onda o de onda completa. Esto es un poco de lo que van a ver algunos de los estudiantes de IF en su curso de taller 3 y taller 4, ¿cierto? Que son los rectificadores de media onda o de onda completa. ¿Qué hace el rectificador? Coge una onda de voltaje AC, ¿sí? Y la corta y la convierte en un voltaje DC, de manera tal que todos, sin excepción, todos los cargadores de sus celulares, de sus portátiles, de todos sus equipos, tienen capacitores para poder hacer la rectificación y poder lograr la conversión del voltaje AC al voltaje DC. Ok, importante eso, que vayan entendiendo cuál es el uso de esto. Bien. 8:33. Descansamos hasta las 8:43 y seguimos en la clase en 10 minutos. ¿Les parece? Ok, nos vemos en 10 minutos. Vamos a limpiar esto. Y listo. Tenemos que calcular que una cantidad que es C igual a Q sobre delta de B. Listo. Esto es justo la misma ecuación que teníamos al inicio que les mostré. Q es C delta de B y acuérdense que este resultado pues nos da una línea recta donde la capacitancia es ese factor geométrico que les acabo de decir, ¿cierto? Si esto es Q, esto es B o delta de B, tomen el B final, el B inicial 0, entonces esto da una línea recta, listo. Ok, ¿qué línea recta tan fea? Entonces, para poder calcular la capacitancia de cualquier arreglo, primero tenemos que calcular el potencial. Y para calcular el potencial, pues primero debemos calcular el campo eléctrico, ¿cierto? Porque el potencial es menos la integral de E punto dl, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es vamos a tomar un capacitor cilíndrico, ¿cierto? Entonces el capacitor cilíndrico va a tener un radio A interno, un radio B externo. ¿Listo? Y tenemos que calcular el campo eléctrico exclusivamente en las regiones R entre A y B. Es decir, el campo eléctrico lo vamos a calcular solo en esta parte. ¿Listo? No se calcula adentro, no se calcula afuera porque sencillamente pues vale 0 ese campo eléctrico ahí. Entonces, utilizamos la ley de Gauss. Díganme qué gaussiana deberíamos tomar ahí. ¿Qué superficie gaussiana? Acuérdense que eso es un ente abstracto. Debería uno tomar para hacer ese cálculo. En el dibujo se alcanza. Circunferencia. ¿Cómo, David? El borde de la circunferencia o una circunferencia. No, no vamos a tomar el borde de la circunferencia. Esta es la vista de acá. Piensen en qué otra superficie gaussiana deberíamos tomar. Un cilindro. Un cilindro, exactamente. Cogemos aquí y construimos un pequeño cilindro,
y ese cilindro va a tener una longitud L. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos aquí es esta superficie gaussiana, que es una superficie gaussiana cilíndrica, sino que aquí se ve solo esta parte. ¿Estamos? Entonces, pueden observar que cuando tomo los diferenciales de área del cilindro, son paralelos a las líneas de campo eléctrico, ¿cierto? Eso se puede ver fácilmente de aquí, borramos. Observen que si tomo este cilindro, este que les estoy mostrando con rojo, ¿cierto? Por ejemplo, esta es la línea de campo que viene de ahí y este es el diferencial de área que me daría el cilindro. Lo mismo, este es el campo y este es el diferencial de área que me daría el cilindro. Y exactamente para cualquiera de estas configuraciones, el E y el DA son paralelos. ¿Entienden eso? Listo. Si ven cómo logramos que este producto punto me dé E de A coseno de 0, porque son paralelos, entonces E punto de A va a ser E de A, lo que al integrar me va a dar E que sale de la integral y el área de la superficie gaussiana, ¿cierto? Justo por esto, justo porque la línea de campo eléctrico y el DA de este cilindro, este es el DA de este cilindro, son paralelos. Entonces, por eso, voy a encontrar que el área del cilindro es 2pi r por L. 2pi r viene del diámetro de esta circunferencia, como dijo David, y L viene de la longitud de la superficie gaussiana, que es un ente abstracto que les he mostrado. Entonces, obtenemos que esto me va a dar lambda L sobre epsilon sub 0. ¿Por qué? Porque K sub C, que es la constante esta de la ley de Coulomb, es 1 sobre 4pi por epsilon sub 0. ¿Listo? Entonces, al reemplazar al reemplazar esto, me va a dar lambda L sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces, el campo E va a ser lambda, que está de este lado, L con L se va, 2pi E sub 0 R, ¿cierto? 2pi E sub 0 R. Incluso esto que acabo de hacer no se necesitaría. Es decir, observen, ustedes tienen E por 2pi RL. La L se va con la L. Pasan este 2pi R abajo y esto les va a dar E 2pi E sub 0 R. No hay necesidad de usar siquiera la constante que estaba usando para poder calcular el campo eléctrico que tengo aquí. Entonces, calculado el campo eléctrico, viene el cálculo del potencial, ¿cierto? Entonces, el delta de B va a ser el potencial en el radio B menos el potencial en el radio A. Y esto me va a dar menos, acuérdense de este signo menos, ¿cierto? Ese signo menos dice que el potencial decrece en sentido del campo eléctrico. Ya hemos discutido un poco eso. Y esto va a dar R de R. Y entonces simplemente reemplazo menos lambda 2pi E sub 0 la integral entre A y B de dr sobre R. Lo que nos va a dar un logaritmo natural esa integral. Entonces tendremos que el delta de B va a ser lambda 2pi E sub 0 menos logaritmo de B sobre A, ¿cierto? Ahora, lo que nos interesa es tomar el valor absoluto de delta de B. Por eso ese signo menos nosotros lo evitamos. Lo evitamos porque no nos interesa en el cálculo de la capacitancia. Entonces,
Sabemos que la capacitancia es Q sobre delta de B, la bendita línea recta, ¿cierto? Y reemplazamos Q va a ser lambda veces L. ¿Por qué lambda veces L? Porque va a ser la carga total que hay en el bendito cilindro completo que tiene longitud L. ¿Listo? Este cilindro entero tiene una longitud L. El de la gaussiana tenía una L pequeñita. ¿Listo? Entonces, es importante que miremos que entonces la capacitancia nos va a dar simplemente factores geométricos. El número 2 es un número natural, pi, un número irracional, es sub 0, la permitividad del vacío. L, la longitud del cilindro, y el logaritmo natural de dos distancias, que es la distancia B y la distancia a la cual estamos midiendo la capacitancia. ¿Alguien me Profe, pregunta algo? sí, de que esa fórmula sí es cierta, porque está implicando que no importa qué densidad de carga tenga el capacitor, porque se cancela, no importa si tienes 10, 15 o cualquier cantidad de densidad de carga. No Como si todos importa. los capacitores. No importa Pero, porque David, eh, realmente si te acuerdas del video, los capacitores son unas cosas muy extrañas que son dos placas en la mitad de un aislante y los electrones nunca fluyen de un lado al otro de la placa, ¿cierto? Que son los que se pueden mover en el átomo porque son los que están, los que puedo liberar más fácilmente simplemente aplicando una energía potencial o aplicando fotones, en el caso, por ejemplo, de la computación cuántica. Entonces, ¿qué pasa? Que la densidad de carga, como tú la llamas, que tenga la placa a un lado al otro, va a depender es de la batería con la que tú vas a cargar el capacitor. Entonces, hay un juego entre varias cosas. Entre la batería de 9 voltios que te ponían ahí, ¿cierto? Y la capacidad que tenga el capacitor. Y los capacitores no dependen de esa densidad de carga porque los capacitores son unos objetos, unos dispositivos que se cargan y se descargan, se cargan y se descargan, se cargan y se descargan, y esa carga y esa descarga va a depender justamente de la capacidad que tenga ese señor. Entonces ahí no importa para absolutamente nada, ningún capacitor, para ningún capacitor va a importar densidades de carga entre placas ni nada de esto, como si lo hacíamos cuando calculábamos los campos eléctricos y teníamos o un anillo o un cilindro o una esfera. ¿Listo? ¿Lo entendiste? listo, profe. Gracias, sí. Ok, listo, con gusto. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, David, y es una buena pregunta porque muestra que en realidad de antemano no se necesita eso. Lo que se necesitan son materiales dieléctricos. Dieléctricos son materiales aislantes. Ya vieron que son placas de parafina o placas de otros elementos muy finos para poder hacer este tipo de cosas. Entonces ya hemos calculado dos capacitancias. Casi que hemos calculado dos pendientes de una recta, la pendiente de cuando tengo placas paralelas y la pendiente de cuando tengo un cilindro, ¿cierto? Eso es lo que hemos calculado. En el primer caso vimos que era E sub 0 por A sobre D. En el segundo caso es, discúlpenme, es 2pi E sub 0 L sobre el logaritmo natural de B sobre A. ¿Ok? Simplemente estamos calculando capacitancias utilizando toda la teoría electromagnética que hemos venido aprendiendo a lo largo del curso. Ahora, hagamos lo siguiente. Tratemos de construir un capacitor esférico. Entonces, el capacitor esférico va a tener una superficie interna para poderse sostener
de radio A, y aquí dentro de esta parte, dentro de toda esta parte, tendría que ir el dieléctrico. Entonces el campo, tal cual en el anterior, el campo, cuando esto es, mejor dicho, nos interesa el campo eléctrico entre A y B, ¿cierto? ¿Sí? No más, no nos interesa nada más. Entonces, aquí simplemente pusimos una batería para poder cargar el capacitor y mostrar que los capacitores se cargan, se descargan. Los videos ya nos han mostrado cómo es que funciona esto. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos que calcular C igual a Q sobre delta de B. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que calcular. Y entonces, para calcular delta de B, lo primero que tengo que calcular es el campo eléctrico. En este caso, el campo eléctrico es radial, es sub R. Vamos entonces a tomar como superficie gaussiana, ya David lo dijo en el ejercicio anterior, cuál era la superficie, ¿sí? Y exactamente lo mismo. Observen que si tomo un diferencial de área, en esta esfera abstracta que es la superficie gaussiana, qué tipo tan torcido soy yo. No, borremos esto. Hagámoslo aquí. Tomo el diferencial de área aquí. Este es el de A. Listo. Y ese de A va a ser paralelo al campo E. ¿Cierto? Y en todos los casos ocurre exactamente lo mismo. Aquí, el DA que sale de aquí, el diferencial de área, va a ser paralelo al E, va a ser paralelo al E, y entonces pues me va a resultar muy fácil aplicar la ley de Gauss ahí y decir que simplemente esto va a ser ER y la integral cerrada sobre la superficie de DA va a ser el área A. Entonces, E sub R va a ser 4πr2, que es el área de la superficie esférica, y la carga encerrada, que es Q, que es esta Q total, que encierro, sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Este campo radial, entonces, me va a dar exactamente el campo que produciría una carga puntual, ¿cierto? Esto es la bendita ley de Coulomb para el campo eléctrico para una carga puntual. Si uno quiere calcular la ley de Coulomb, pues multiplica por la carga Q y F es igual a Q por E. ¿Listo? Entonces tenemos el campo de una carga puntual. Vamos a calcular el delta de B, la diferencia de potencial entre la parte B menos la parte A. Eso da menos la integral de E radial de R. Eso va a dar menos Q sobre 4π epsilon sub 0, la integral entre A y B de dr sobre R cuadrado, ¿cierto? Este R cuadrado es este que viene de este lado. Listo. Y esto me va a dar menos Q sobre 4 epsilon sub 0, 1 sobre A menos 1 sobre B. Reorganizamos esto, me va a dar menos Q, 4π epsilon sub 0, B menos A por AB. ¿Ok? Y entonces tomo la capacitancia igual a Q sobre el valor absoluto de delta de B, y esto me da 4π epsilon sub 0, A por B, B menos A. Todos estos son factores geométricos, todos son factores geométricos y serían, si lo hacemos en el laboratorio, serían la pendiente de la recta que encontremos de la relación entre Q igual a C delta de B. Exactamente, sería esa bendita recta la que encontraríamos, y esa pendiente que tendríamos acá nos tendría que dar esta cantidad. Listo. Esta capacitancia, si hago el experimento con un capacitor de este estilo, me tendría que dar esa cantidad. Ok. Bien.
Podemos tomar un límite cuando B tiende a infinito. B tiende a infinito es que tengo un capacitor como si fuera el planeta Tierra o el Sol, una cosa así. Entonces, al tomar el límite cuando B tiende a infinito, esto lo puedo organizar dividiéndolo sobre A, ¿cierto? Entonces, esto me va a dar 4pi epsilon sub 0 por A. Es decir, cuando lo que tengo es la Tierra como la Tierra como esto. Y aquí tengo un satélite y quiero calcular cuál es la capacidad o la capacitancia C de este sistema. Esa capacitancia va a ser 4pi epsilon sub 0 por R, siendo R la distancia que hay entre este y este señor. ¿Listo? Una cosa importante, obviamente, no podemos mirar la Tierra con un capacitor, pues porque lo que tenemos es una dinámica, que es una dinámica en un planeta que es bastante complicada. Listo. ¿Cómo cargamos un capacitor? Entonces, lo primero es poner una placa a una batería y poner al polo negativo de una batería y la otra placa al polo positivo. Si el capacitor está mal conectado, puede explotar y esto es una explosión bastante fuerte, ¿sí? Es decir, hay que tener cuidado cuando se conecte un capacitor a una batería. Siempre hay que tener cuidado. Bien. Esto lo vimos un poco en el video. Era, bueno, conecto una batería y ¿qué pasa si conecto dos capacitores en paralelo? ¿Cierto? En el video lo vimos un poco a la larga, pues un poco rápido más bien. Entonces, observen este delta de B. La batería no me pueden entregar sino 9 voltios. O sea, delta de B es 9 voltios. Ese delta de B no va a cambiar para nada. Es decir, el delta de B, en cada caso, si usted mide el potencial en este punto, ese potencial en este punto va a ser el mismo en este punto y va a ser exactamente el mismo en este punto. ¿Listo? Entonces, por eso decimos que la diferencia de potencial de la batería va a ser igual a delta de B1 igual a delta de B2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la capacitancia 1 va a ser Q sub 1 sobre delta de B y la capacitancia 2 va a ser Q sub 2 sobre delta de B. Las cargas sí son diferentes, pero los delta de B son los mismos. Es decir, este señor tiene una carga distinta a la carga a la cual se puede cargar el otro señor cuando están en paralelos. Entonces uno, cuando tiene capacitores en paralelo, ¿sí? Encuentra que el C equivalente va a ser la capacitancia 1 más la capacitancia 2 y que este circuito que tiene 2, 3, 4, 5, 6 capacitores simplemente se puede reemplazar por un capacitor equivalente que es la suma de las dos capacitancias. ¿Por qué eso? Porque el delta de B es el mismo en cada caso. Miren cómo se hace. La carga total Q de todo el sistema es la carga que se almacenó en el capacitor 1 más la carga que se almacenó en el capacitor 2. Entonces esto sería C sub 1 por delta de B sub 1, C sub 2 por delta de B sub 2, pero ya vimos que delta de B sub 1 es igual a delta de B sub 2. Entonces esto es simplemente de B. De manera tal que lo que obtengo es que C sub 1 más C sub 2 es un factor común
o delta de B es un factor común de C sub 1 más C sub 2. Entonces, la C equivalente va a ser esta carga Q sobre el delta de B y va a ser C sub 1 más C sub 2. Cuando uno tiene muchos capacitores, ¿cierto? Entonces, suma y suma y suma eso en paralelo, y entonces en paralelo la capacitancia equivalente va a ser igual a la suma de I igual 1 hasta N de los C sub I. ¿Ok? Y eso es lo que ocurre en capacitores en paralelo. ¿Ok? Son las 9:08, vamos a descansar hasta las 9:15, 7 minutos, y continuamos ya con la parte final de la clase. ¿Les parece? Bien, entonces nos vemos a Ok, listo. Entonces, ahora lo que tenemos que mirar son los capacitores en serie. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo dos señores de estos en serie? Aquí tengo la diferencia de potencial. Supongan que es la batería que mostraron en el video, que es de 9 voltios, ¿cierto? O sea, delta de B es BF, que es 9 voltios, menos B inicial, que son 0 voltios, para empezar. Entonces, aquí ocurre algo distinto, y es que los potenciales a los cuales quedan los capacitores son diferentes, ¿cierto? Entonces, lo que va a pasar es que aquí delta de B1 por C1 va a ser la carga almacenada, y aquí delta de B2 por C2 va a ser la carga almacenada. Y este señor se puede reemplazar por un capacitor equivalente. Listo. Lo mismo vamos a hacer en el siguiente tema cuando hablemos de resistencias y cuando vamos a trabajar o trabajemos el tema de resistencias, y luego cuando trabajemos circuitos entre resistencias y capacitores. Entonces lo que va a ocurrir es que el delta de B1 va a ser la carga Q sobre C1, y el delta de B2 va a ser la carga Q sobre C2. Si miran en paralelo, el delta de B era igual al delta de B1 igual al delta de B2. Aquí lo que es igual son las cargas. Los dos capacitores quedan cargados igualitos, Entonces vamos a poder establecer la ecuación que dice: el potencial de la batería va a ser la suma de la diferencia de potencial del capacitor 1 más la diferencia de potencial del capacitor 2. Probablemente aquí lo difícil de entender es que la carga sea la misma en los dos capacitores, que se carguen de la misma manera, ¿sí? Y experimentalmente se muestra que eso ocurre de esa manera. Entonces, lo que se establece a partir de esta ecuación es esto: la carga Q sobre la capacitancia equivalente, que es el señor que voy a poner, va a ser Q sobre su 1 más Q sobre C sub 2. Y entonces esto me dice que 1 sobre la capacitancia equivalente va a ser 1 sobre C sub 1 más 1 sobre C sub 2 cuando los capacitores están en serie. En paralelo, eran la suma, en serie son, es el inverso o sea, C sub 1 a la menos 1 más C sub 2 a la menos 2. Si suben ese C sub 1 a la parte de arriba y C sub 2 a la parte de arriba. Entonces, en serie, uno puede decir que la suma inversa de n capacitores en serie es igual a 1 sobre n equivalente, y esto va a dar la suma desde I igual 1 hasta n de 1 sobre C sub I para capacitores en serie. Un ejercicio simple. ¿Cómo haríamos
este ejercicio. Tengo una batería, tengo estos dos capacitores y tengo este tercer capacitor. Díganme cómo resolvemos esto de acuerdo a lo que hemos visto. ¿Cuáles están en paralelo y cuáles están en serie? Profe, C1 y C2 están en paralelo y después se resuelve, ahí queda una C equivalente y se resuelve con la C3 en serie. Exactamente. Entonces, es muy, muy bueno lo que acabas de decir, Santiago, muy bien. Es que, bueno, estos dos están en paralelo. Entonces, C equivalente de ese señor, ¿cierto? C equivalente de ese señor va a ser la suma de C sub 1 más C sub 2 porque esos señores están justo al mismo potencial, a la misma diferencia de potencial, ¿cierto? C sub 1 más C sub 2. Ahora el circuito me va a quedar una batería. La parte grande de las baterías es siempre la parte positiva, ¿listo? La parte chiquita de una batería es siempre la parte negativa, tengan en cuenta eso. Entonces esto me va a quedar un circuito de este estilo, ¿cierto? Me van a quedar dos capacitores, uno que se llama C equivalente, otro que se llama C sub 3. ¿Listo? C sub 3. Y entonces, aquí, pues, lo que tengo que hacer es la C', o sea, la C' equivalente que es diferente a la que tengo arriba, ¿cierto? Va a ser igual a 1 sobre la C equivalente, ¿cierto? C equivalente que acabo de encontrar, más 1 sobre C sub 3. Miren que esto es muy fácil, esto ya no se complica tanto, pero lo que pues uno debe entender es cómo es que funciona la suma en serie y en paralelo. Listo, entonces efectivamente pues C sub 1, 2 es C sub 1 más C sub 2, C sub 3, entonces aquí ponen C sub 1, 2, 3, ustedes pueden mirar las notas del MIT. A propósito, yo se las he subido o no se las he subido, su profesor está como muy elevado en el último tiempo. Creo que sí, que las tienen. C sub 1, 2, 3 va a ser 1 sobre C sub 1, 2 y 1 sobre C sub 3, y entonces pues aquí lo que hacen es álgebra de esa que ustedes, de esa que pues multiplican esto por esto, luego esto por esto, entonces esto da esto y luego lo ponen en términos de C sub 1 más C sub 2 más C sub 3 y quedó listo el problema. Es realmente muy sencillito. Ese tipo de ejercicios son muy sencillos. No hay nada nuevo bajo el sol, a menos cuando uno está haciendo los experimentos. Listo. Vamos a terminar esta clase con un tema que es genial. Este tema, muchachos, es un tema que se aplica a toda la radiación electromagnética, ¿cierto? Y es una deducción lindísima, lindísima, de cómo es que la radiación en el universo almacena energía, o cómo se almacena energía en las ondas electromagnéticas. Entonces, soy un señor que coge unas cargas negativas y las va a subir a este lado. Entonces el señor tiene que desplazarse una distancia y sabemos que el trabajo es el producto escalar de F punto de S. Entonces tenemos que hacer un trabajo para poder cargar los capacitores. Ese trabajo generalmente lo hacen las baterías, pero tenemos que hacer un trabajo para construir las baterías, ¿cierto? Y entonces todo puede verse en términos de trabajo que se hace entre unos y otros cuando se almacena energía en un sistema, ¿sí? Uno de los grandes problemas tecnológicos actuales es, por ejemplo, cómo almacenar la energía
de toda la matriz de energía solar, de todo de la energía solar de los paneles solares. Es un verdadero problema. Cuestan mucho más las baterías de almacenamiento de energía solar y toda la electrónica adjunta que lo que cuesta el mismo panel solar o los paneles solares. Esas son cosas, por ejemplo, que los gobiernos, que a veces no conocen mucho de física, sino que son politiqueros baratos y creen que saben de todo porque algún asesor se los dice, no entienden que el problema no es poner paneles solares, sino que el problema es almacenar esa energía, el problema es gestionar esa energía y que ese problema todavía no está resuelto. ¿Ok? Es muy importante eso. Por ejemplo, el gobierno de Colombia, en lugar de estar haciendo esa matriz tan gigante, debería trabajar muy fuerte en construir un par de represas más como las represas de Hidroituango. ¿Sí? Si en estos momentos no tuviéramos a Hidroituango funcionando, el país creo que estaría abocado a racionamientos de hasta 4 o 5 horas, ¿cierto? Entonces, es mucho más viable para un país como el nuestro coger ríos grandes y hacer como hizo Norteamérica con la represa Hoover, que por ejemplo ponernos a hacer toda esta matriz que el problema no son los paneles, el problema es el almacenamiento de la bendita energía. Bien, entonces vamos a intentar mirar cuál es el trabajo para lograr llevar de 0 hasta Q este señor que es de Q por delta de B, ¿cierto? Esa es la definición del trabajo, es Q por B, W es Q por B. Entonces, esto se puede hacer de la siguiente manera. Esto es la integral entre 0 y Q de dQ y delta de B es Q sobre C. Acuérdense siempre. Q igual a C delta de B. Ecuación de una recta. Listo. Entonces, aquí simplemente lo que hicimos fue delta de B es Q sobre C. Delta de B es Q sobre C por el diferencial de Q. Entonces, esto nos dice que el trabajo para cargar ese capacitor es un medio de la carga que transporto al cuadrado por la capacitancia. Una integral muy simple de Q de Q, ¿cierto? Eso es lo que tenemos ahí. Entonces vamos a definir una cantidad que es la densidad de energía almacenada en el capacitor. Y hay 3 expresiones para encontrar la energía y la ponemos como U porque es como una energía potencial, ¿listo? Es una energía potencial que luego puedo usar para hacer o convertirla en energía cinética o en energía térmica o en energía del tipo que yo quiera. Entonces, lo que acabamos de calcular es que la energía potencial almacenada, que es igual al trabajo que hicimos para cargar el capacitor, es un medio de Q cuadrado sobre C. Y esto se puede escribir como Q delta B y también se puede escribir como C delta B cuadrado. Son 3 formas de hacer lo mismo, simplemente en cada caso reemplazando por esta cantidad o por esta cantidad. Listo. Esa es la energía potencial almacenada dentro de un dispositivo como un capacitor. Ahora definamos una cosa que es muy bella, que sí es una deducción general y completa para para la energía almacenada en un campo eléctrico. ¿Listo? Entonces observen. La energía almacenada en un capacitor es un medio de C por delta de B cuadrado. Pero C es E sub 0 A sobre D. Aquí simplemente acabo de reemplazar la capacitancia por esta cantidad y delta de B es E por D al cuadrado.
¿cierto? B es igual a E por D. O sea, B igual a E por D. Ok. Entonces miren que esto me va a dar un medio de E sub 0 por E cuadrado por A por D. Esto es el volumen del capacitor, es decir, esta cantidad es, si tengo plaquitas paralelas, esto va a ser la distancia D que hay entre las placas y esto va a ser el área A de las placas. Esta cantidad la podemos escribir con una letra de densidad de energía pequeñita y la vamos a definir como la cantidad de energía almacenada sobre el volumen. Y esto va a dar un medio de E sub 0 por E cuadrado. Jóvenes, cualquier onda electromagnética, los rayos de sol que le están llegando a ustedes en estos momentos, la luz que está pegando sobre su ventana, sobre los muros, tiene una energía dada por un medio de E sub 0 por E cuadrado. A esto se suele llamar el vector de Poynting, porque creo que el señor Poynting fue el primer hombre que fue capaz de escribir la densidad de energía de las ondas electromagnéticas. Vector de Poynting. Sobre esto les voy a mandar un videíto alta costura para que entiendan bien cuál es la densidad de energía almacenada en una onda electromagnética. Cualquier onda electromagnética almacena esa cantidad de energía, un medio de sub 0 por E cuadrado. Y hay una relación muy importante que es que la velocidad de la luz es igual, eso lo vamos a ver luego. Luego es al final del curso, cuando esto ya tenga forma, porque por ahora apenas lo estamos construyendo. Hay una relación importante entre la velocidad de la luz, la componente eléctrica y la componente magnética de una onda electromagnética. Y esa relación dice que C es igual a E sobre B, entonces esta densidad de energía se puede escribir en términos del campo magnético, del campo eléctrico, y juega con lo que es la velocidad de la luz. Es una cosa muy bonita, que es uno de los cálculos más bellos que yo conozca, así a partir de un capacitor llegar a esto sin necesidad de hacer unos cálculos que son de alta costura importantes. Para terminar esta clase vamos a decir, bueno, vamos a calcular la densidad de energía eléctrica del aire seco, ¿cierto? O sea, el aire sin humedad. Entonces, esto es el fenómeno que ocurre, muchachos. Voy a dibujar unas nubes, las debí dibujar azules, las nubes, porque las nubes, no, son blancas. Este es el fenómeno que ocurre cuando un conjunto de cargas que hay aquí entre nubes chocan y cae lo que ustedes conocen como un rayo, ¿cierto? Entonces, el aire que hay aquí circundante, todo el aire que hay aquí circundante, ¿cierto? Todo este aire se quiebra por el paso de este rayo que hay aquí, de esta onda electromagnética que cae a la Tierra. Ustedes saben que aquí hay un hombre que es un norteamericano maravilloso, que fue don Benjamin Franklin, que inventó don Benjamin y ha salvado más vidas yo creo que ha salvado más vidas que las que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Ya saben a qué invento me refiero, ¿cierto? ¿O no? ¿Saben o no? No sé. ¿Cómo? Que no, el motor eléctrico. No, un invento más bacano que nos salva la vida todos los días y que hace que nosotros, bueno, hay veces que en los campos, sobre todo mueren muchas personas a causa de la no existencia de ese invento. ¿Cuál es el invento? El pararrayos.
El pararrayos, Santiago, es el pararrayos, exactamente, hermano. Ya sabemos que si nosotros que fue lo que Franklin hizo, entonces este rayo, en lugar de caer sobre las personas, se va aquí y termina en lo que llamamos el receptor universal de cargas, que es la Tierra, o el ground, que llamamos, listo. ¿Estamos? Entonces el pararrayos, que lo inventó Benjamin Franklin, y creo que esto tiene una K por aquí, es más bien así, que con C. Ese pararrayos se inventó justo porque cuando estas nubes chocan, se produce esta descarga y esta descarga es capaz de romper completamente la bipolaridad de las moléculas de aire. Entonces, cuando ese campo es de 3 por 10 a la 6 voltios sobre metro, ¿cierto? Ese campo es capaz de partir esas moléculas, ¿listo? Y entonces vamos a calcular la energía. Esa energía va a ser un medio de sub 0 e cuadrado. Entonces, un medio de sub 0 por e cuadrado por 3 por 10 a la 6 voltios sobre metro al cuadrado, lo que nos va a dar 40 joules sobre metro cúbico. Es decir, que cada que cae un rayo a la Tierra, el rayo cae y en una superficie, en un volumen de 1 metro cúbico, ¿cierto? Aquí, en este volumen, ustedes van a tener encerrado o van a tener 40 joules de energía disponibles. ¿Listo? Esa es la densidad de energía. El problema es que a uno lo que lo mata del rayo es la corriente. Incluso no el voltaje, sino más la corriente. Ustedes han visto noticias de esas tristes y aburridas que muestran que personas que se albergaron debajo de un árbol cayó un rayo y murieron esas personas. O personas que no tuvieron cuidado con los cables eléctricos y esos cables les hacen mucho daño a las células humanas. Y esto es porque la corriente que pasa por estas personas es una corriente muy alta. Pero observen que entonces aquí uno tiene 40 joules. Hay quien ha propuesto que deberíamos guardar esta energía y buscar maneras de tenerla disponible para todos nosotros, cosa que es como bastante complicada en el mundo moderno. Por último, voy a calcular en 2 minutos la energía que se almacena en una capa esférica, ¿cierto? Entonces, tengo una esfera de radio A y tiene carga Q, podríamos verla como una carga puntual, ¿cierto? Entonces, el campo eléctrico asociado será Q sobre 4 pi sub 0 R cuadrado R, lo mismo que una carga puntual para R mayor que A, que es el radio de la esfera, y 0 para R menor que A. Entonces la densidad de energía va a ser un medio de sub 0 E cuadrado, va a ser Q cuadrado sobre 32 pi 2 E sub 0 R4. Y el trabajo realizado desde, supongamos que queremos cargar esa esfera, entonces traemos cargas desde el infinito. El infinito pues puede ser 1 metro en nuestro laboratorio. Entonces traemos cargas desde el infinito hasta el radio A y esas cargas tienen este campo. Este es el área, el volumen de la esfera y este es el de R. ¿De dónde viene esta expresión? Viene de aquí, muchachos. ¿Dónde? Viene de aquí, de Q delta B. Listo. O puede también jugarse con el volumen de la bendita aquí. Miren esto, B de Q. Listo. Entonces observen que todo esto se puede hacer el cálculo y esto da un medio de Q por B, que es exactamente
lo que encontramos aquí, un medio de Q por B, por delta de B. Listo. Ahí simplemente estamos comprobando que cuando cargamos, almacenamos energía potencial dentro de la bendita esfera que tengo. Listo. El trabajo realizado para cargar la esfera, pues va a ser B de Q, entonces puedo hacer una integral entre 0 y Q de Q sobre esta cantidad, B, y esto me va a dar esta cantidad. Ustedes pueden verlo en las notas de clase. Yo estoy explicando muy basado en esas notas del MIT que me parecen maravillosas y me parecen muy, muy geniales como tal. Bueno, esta es nuestra clase de hoy. Vamos en la página 16 del documento del MIT. Por favor, estudiense esas 16 páginas y vamos a empezar con la sección 5.5, que son dieléctricos. Luego vamos a ver un poco de polarización, ¿sí? Luego miraremos, esta polarización es importante, dieléctricos sin batería, dieléctricos con batería, y la ley de Gauss para los dieléctricos, cómo es que funciona, que vale la pena pues mirar eso, y luego la capacitancia con dieléctricos. Un dieléctrico no es más que un aislante, pero es muy importante entender cómo es que se almacenan cargas con eso. Y ya con eso creo que el tema de capacitancia queda bien. Y luego pues nos toca hacer muchos ejercicios, nos toca ir mirando muchas cosas, pero por favor vayan estudiando, tratemos de aprovechar este tiempo, porque luego vamos a estar todos colgados, intentando ganar el semestre de la mejor manera, y bueno, la idea es facilitar esto, que esto es un tema complicado. Nos vemos el jueves, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Se cuidan. Sí, profe. Muchas Chao, gracias. chao. Igualmente. Gracias, profe. Chao, chao, que estén bien.